Ahora sí retomamos el contacto con la senadora Jimena Rincón y le preguntábamos por la noticia del momento, la salida de Carolina Toá de Interior. Bueno, yo creo que era algo que era inminente y es la confirmación del gobierno, de la continuidad del gobierno con la figura de la ahora exministra de Interior del presidente Boric. Y creo que además él fue muy explícito el día de ayer cuando dijo: tú representas la continuidad de este proyecto político. Así que yo no le daría mucha más vuelta, creo que es eso y obviamente ahora empiezan las otras definiciones del sector de la izquierda respecto de si habrán o no habrán primarias, quiénes van a ser los otros candidatos que se sumarían eventualmente a esta primaria, además de la figura de Carolina Toá. Senadora, ¿y usted considera que Carolina Toá es un hombre competitivo para estas elecciones? Mira, la verdad es que las encuestas nunca han sido algo en lo que yo tome las decisiones en política. De hecho, si ustedes recuerdan, en esta época, en el periodo de definiciones presidenciales anteriores, Gabriel Boric marcaba 3%, parecido a lo que marca la figura de Carolina Toá, y Joaquín Lavín era la figura que se imponía como presidente de la República, y resulta que terminó, ¿no es cierto?, pasando a la papeleta Sebastián Sichel. Así que creo que si es o no es competitiva es algo que se definirá más adelante cuando estemos en desarrollo de la elección. Lo que sí es claro es que Carolina Toá va a tener que enfrentar el escenario de ser la persona que tiene que defender las peores cifras en materia de gestión de gobierno, tanto en materia económica como en materia de seguridad. Y eso es algo que está en línea con lo que ella misma decía ayer: yo creo en Chile y creo que en Chile podemos volver a sentirnos distintos. Bueno, las sensaciones de las que ella habla permanentemente o habló permanentemente en materia de seguridad. ¿Usted comparte, senadora Rincón, las críticas de la oposición que consideran una irresponsabilidad de Carolina Toá haber dejado el ministerio en medio de esta crisis de seguridad? Eso lo dicen, por ejemplo, desde republicanos. Yo creo que la gestión de Carolina Toá en materia de seguridad no ha sido una buena gestión, pero eso la verdad es que hasta quizás es bueno que ella no siga a cargo del Ministerio del Interior cuando las cifras son las que conocemos y cuando todos los días hay temas en materia de narcotráfico, crimen organizado, migración irregular. Y por lo tanto creo que esa crítica no tiene mucho sentido. Ella va a tener que explicarle a la ciudadanía cuál es el proyecto que le ofrece al país en esa y en otras materias. Y en ese sentido, ¿cuál es su expectativa del rol que va a cumplir Álvaro Elizalde como nuevo ministro del Interior, sobre todo en esta transición al Ministerio de Seguridad que debiera estar operativo el 1 de abril? Bueno, Álvaro Elizalde es un hombre del gobierno actual que en materia de agenda legislativa no era quien llevaba precisamente las riendas de la gestión en el Parlamento. Ahí vamos a tener que ver, ¿no es cierto?, cómo se va a desempeñar él como ministro del Interior cuando mucha de la agenda legislativa recaía sobre la misma Carolina Toá o el ministro Marcel. Y creo que bueno, va a haber que ver cómo se da en este último año de gobierno, que es un último año además bastante complejo, donde hay muchas cosas que explicar partiendo por las cifras económicas que no están dando el ancho y donde ya el Consejo Fiscal Autónomo solo para entenderla con lo de Elizalde, un recorte de 1.500 millones. Usted dice que Álvaro Elizalde era un ministro, por eso digo que era un ministro ausente y que podría eventualmente ser un ministro del Interior ausente, como fue ministro Express ausente eventualmente. Lo que pasa es que lo que digo es que él como ministro de Express no estuvo muy presente porque o la agenda de seguridad o la agenda económica la tomaban otros. Hoy tiene que asumir el rol en materia de ministro del Interior y además con, tal como tú muy bien lo dices, Carolina, la instalación, ¿no es cierto?, de el Ministerio de Seguridad. Y la pregunta va a ser, bueno, ¿va a tomar las riendas en este nuevo cargo o no? Senadora, respecto a lo que viene para esta etapa, ¿qué efecto cree que tienen todos estos cambios desde el punto de vista de la conducción del gobierno? Estamos en el último año del gobierno del presidente Boric.
¿Usted cree que va a significar algún cambio o no? Mira, este último año es el año de cierre de un gobierno con muchos temas encima de la mesa. Yo creo que los temas económicos son los que van a nuevamente marcar el debate. Hoy día había, de hecho, hay a las 10 de la mañana Comisión de Hacienda, en donde está convocado el ministro del ramo. Está también, entiendo, convocado el Consejo Fiscal Autónomo, porque los recortes que se han solicitado, los que se aprobaron en el presupuesto, los que se han solicitado, no van a dar abasto. De hecho, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en la discusión presupuestaria del año pasado para el presupuesto de este año, nosotros solicitamos que todos aquellos recursos que estaban identificados como no ejecutados en las distintas carteras del gobierno, los distintos servicios, tenían que ir a repoblar el FES. Eso quedó como parte de la modificación del artículo 44 de la ley de presupuesto, quedó dentro del protocolo de la ley de presupuesto y resulta que a la fecha, pese a que hemos pedido información, no se nos ha entregado, pese a que todo indica que debiera ser lo que se debe hacer, no hay una claridad respecto de aquello y es parte de lo que hoy se va a debatir en el Parlamento. Eso más obviamente la agenda de seguridad, que es una agenda que sigue siendo relevante. Ayer se aprobó en la Comisión de Unidas de Seguridad y Defensa el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza que tiene que pasar a la sala del Senado. Senadora Rincón, hablemos de las gestiones que está haciendo su partido de cara a las próximas elecciones, ¿cierto? Entendemos que se iniciaron conversaciones con Chile Vamos para eventualmente constituir, ¿qué? Una lista, un pacto, pensando en las elecciones parlamentarias, sobre todo porque también está la aspiración de Chile Vamos de poder llegar a un entendimiento con el Partido Republicano y con Libertarios eventualmente. Miren, esto es algo que nosotros le hemos señalado privada y públicamente a los distintos líderes del sector de Chile Vamos. Lo sabe la candidata del sector de la UDI, de Renovación Nacional. Nosotros no vamos a estar en ninguna alianza donde estén las posiciones extremas. Y eso es algo que es una norma básica para cualquier entendimiento. Y en esa línea, obviamente el poder construir o llegar a construir un acuerdo requiere que exista también una mirada programática de lo que le vamos a ofrecer al país que coincida. Por lo tanto, todo va a depender de aquello. ¿Y los extremos quiénes son? Para entender con nombre y apellido. ¿Quiénes son? Nosotros no vamos a estar, y lo hemos dicho así, Carolina, en ninguna alianza donde estén republicanos libertarios. Y se lo hemos expresado así también a la propia Evelyn Matei en conversaciones que hemos tenido. Claro, porque ella dijo que no veía grandes diferencias entre demócratas. Yo creo que hay grandes diferencias. Hasta el libertario. Los temas de fondo, decía. Hay grandes diferencias. Hay grandes diferencias y, por lo tanto, esos son los límites o los bordes para cualquier posible entendimiento. Y nosotros, en paralelo, estamos revisando quiénes son nuestras y nuestros candidatos a lo largo del país. ¿Por qué? Porque siempre es posible llegar a acuerdos como no. Y en ambos escenarios, Demócratas está trabajando. ¿Cuáles son esas grandes diferencias que tienen respecto a republicanos y los libertarios, senadora? Partiendo por materias donde republicanos y libertarios son extremadamente conservadores y que para nosotros son discusiones ya superadas en el país y que creemos que obviamente no podemos volver a instalar. ¿Qué mejor ejemplo que lo que fue el segundo proceso constitucional que falló? Básicamente por la postura intransigente de republicanos en materias que habíamos abordado y discutido como país, además en el seno democrático que es el Parlamento. Jimena, en ese sentido, cuando uno piensa además en su eventual intención presidencial, ¿cierto? Que usted no la desconoce ni la descarta, ¿es más probable ver a Jimena Rincón en una primaria con Vlado Mirosevic, Alberto Undurraga, Jaime Mulet, Carolina Toá, que con José Antonio Kast y con el diputado Kaiser? Mire, nosotros no vamos a estar en ninguna primaria como partido con ningún sector que involucre a los extremos. Y eso corre para los extremos de derecha como los extremos de izquierda. Y en el caso de todos los candidatos que tú me has nombrado,
ellos están en alianza con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Por lo tanto, en ninguno de los dos escenarios vamos a estar. Y no es un tema de Jimena Rincón, es un tema de demócratas. Un partido político que ha tomado definiciones que le dieron vida y que no está en las posiciones de extremo. No lo estuvo con la postura constitucional del primer proceso, ni tampoco las posturas extremas que finalmente hicieron fracasar el segundo. ¿Irían a una primera vuelta con candidatos demócratas? Eso es algo que tendrá que definir, insisto, el partido en un debate que vamos a tener en las próximas semanas y que va a depender, ¿no es cierto?, de cómo se configure la oferta al país. El país requiere acuerdos, requiere sentido común, requiere que todas las posiciones sean escuchadas y que converjamos en aquello que nos permita volver a hacer las cosas bien. Ya, pero no descartan eventualmente a un candidato demócrata en primera vuelta que eventualmente podría ser usted. No se descarta esa posibilidad. Va a depender, insisto, Carolina, de lo que se ofrezca en materia programática, lo que se quiera construir y quienes estén en esa construcción para poder responder, ¿no es cierto?, finalmente a tu pregunta. Pero eventualmente una primaria, en todo caso, senadora, con Evelyn Matei, por ejemplo, acotada, sin republicanos y sin libertarios, con Evelyn Matei y con Rodolfo Carter, ¿le parece una buena propuesta para ir construyendo ese trabajo conjunto? ¿Es un escenario que usted ve como plausible? Va a depender de lo que debatamos en Demócratas. Tenemos Consejo General Nacional, reunión con nuestros diputados y diputadas y con la directiva. Y obviamente lo programático va a ser muy, muy relevante, que es algo que en lo que estamos también trabajando como partido. Senadora, ¿y cómo está avanzando el proceso de trabajo junto a Amarillos? Entiendo que habían conversaciones para eventualmente juntar a ambos partidos. Nosotros teníamos toda nuestra disposición como partido para que eso ocurriera. De hecho, nos pidieron reunión desde Amarillos para conversar aquello y cuáles iban a ser, ¿no es cierto?, los pasos a seguir, el tiempo, etcétera. Y finalmente ellos descartaron esa posibilidad, según la explicación que nos dieron, por un tema de tiempos. Eso es algo que yo creo que va a darse más adelante en el futuro, pero no estaba en nosotros no hacerlo y fue una definición que ellos tomaron. Senadora, estamos conversando con la senadora Jimena Rincón. Quisiera preguntarle por una de las noticias que ha estado en boca de todos y es el allanamiento a la casa de Carol Cariola en el contexto de esta investigación de Sierra Bella, pero se abre otra causa RUC por eventual tráfico de influencias en la eventual solicitud de un permiso municipal a la exalcaldesa Iracy Hasler y por supuesto lo más llamativo es que esta diligencia se realiza el día en que Cariola está dando a luz a su primer hijo. ¿Qué le parece eso? Mira, Carolina, yo creo que a todas, y perdón que excluya a los hombres, pero por un tema más de sensibilidad o de lo que uno siente, a todas nos pareció de verdad muy absurdo que la diligencia se haya hecho en el día que se hizo. Estábamos hablando de una persona que además no era desconocida, se sabía en qué proceso estaba y obviamente es como absurdo. Pero fuera de eso, y para no quedarnos en eso, que yo creo que no tiene otra mirada posible, el tema de fondo acá es si existe o no tráfico de influencias, si aquí la diputada ejerció más allá de lo que corresponde presiones o ingirió en las decisiones de la alcaldesa. Y esto es muy parecido a lo que se discute respecto de el diputado Lavín, respecto de la ex alcaldesa de Maipú, su mujer. Bueno, aquí es lo mismo, la diputada del distrito respecto de la alcaldesa de la comuna, en donde se señala, de acuerdo a lo que hemos ido leyendo por los trascendidos de prensa, que no solo está el tema del proyecto de la clínica, sino que además de la compra de ese inmueble respecto de un determinado corredor de propiedades y ahora, ¿no es cierto?, esta otra situación. Creo que, tal como lo ha dicho el profesor Peña, el rector de la universidad, en una columna el día de hoy, hay cosas que no corresponden y que no se hacen. Y eso le iba a preguntar, ¿qué le llama la atención, por ejemplo, de los antecedentes que se revelaron esta semana? Justamente eso, o sea, esto va más allá de que la diputada y la alcaldesa sean del mismo partido. Aquí hay un tema que
que tiene que ver con otras cosas que pasan y suceden en el país. El día de ayer tuve una reunión por ley de lobby, que espero que ya esté inscrita, por cierto, donde se me relataba cómo, y esto lo han declarado ya en la Fiscalía, cómo ha habido solicitud de pago de coimas por obtener permisos de construcción o de recepción municipal en la Municipalidad de Estación Central, donde han participado asesores, el director de obras de la Municipalidad de Recoleta, donde se sostuvieron reuniones post hora de oficina, 7 de la tarde, en la Seremía de Vivienda, sin lobby de por medio, y donde participaban personeros de la Municipalidad de Recoleta, asesores del alcalde de Recoleta, con personeros de la Municipalidad de Estación Central, donde hay 50 edificios que se recepcionaron y solo 3 que no se recepcionaron. ¿Por qué? Porque no pagaron coima. Eso está hoy día siendo investigado en la Fiscalía. Ese tipo de cosas desprestigia la política y no son aceptables. Senadora, quisiera llevarla a otro tema. El Tribunal Constitucional, entiendo, veía hoy día una nueva presentación. Quería preguntarle por el tema de la acusación constitucional que se ha presentado, que están preparando desde Chile Vamos y Republicanos contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compraventa de la casa del presidente Salvador Allende. ¿Usted votaría a favor de la acusación? Yo sé que no se pueden pronunciar los senadores, pero, o más bien, de manera sutil, ¿cuál es su mirada sobre esto? Carolina, lo dices tú misma, no puedo opinar sobre este tema. Tendrán que ser, ¿no es cierto?, los diputados los que vean si hay o no hay mérito para esta acusación constitucional. Si finalmente prospera la acusación, tendremos que pronunciarnos como senadores, que actuamos como jueces en estos casos. ¿Tienen diputados de demócratas? ¿Hay bancada? Nosotros tenemos bancada de demócratas y, no firmaron y ellos están justamente analizando qué es lo que van a hacer. Ya. Efectivamente. Senadora Jimena Rincón, gracias por el contacto esta mañana con CNN Chile Radio. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, senadora. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias.